Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Buenas tardes, queridos radioyentes de Radio Universal. Bienvenidos a este boletín informativo que comenzamos hoy, 17 de febrero de 1936, como hacemos siempre, con nuestro editorial. Tras la celebración de las elecciones de ayer domingo, ha sido proclamado, atención, el estado de alarma en todo el país, en todo el territorio nacional. El estado de alarma. El señor Gil Robles confía en que se pueda formar un gobierno de centro, mientras que en otros foros se afirma que las derechas están todavía estupefactas por el bandazo dado por el cuerpo electoral hacia la izquierda, que les ha producido tal sorpresa que no aciertan a explicarse las causas de este fenómeno electoral. A varias causas esenciales hay que atribuir esta radical mudanza de la opinión pública. En primer término, a la activa intervención en la contienda del sindicalismo, que ha decidido, sin duda, las elecciones en sitios donde sin su ayuda les hubiera sido imposible ganar a las izquierdas, como en Cádiz, por ejemplo, en las dos circunscripciones de Zaragoza y también en la de Huesca. La otra causa es el influjo sentimental que ha ejercido, sin duda, la campaña pro amnistía sobre las masas populares. Aunque para esta redacción el motivo más importante de la no oficial todavía derrota de las derechas ha sido la violencia de la que nadie habla, ejercida por los militantes del Frente Popular, con brigadillas de pistoleros como la tristemente célebre motorizada, junto a la manipulación, falseamiento y rapto de las actas oficiales de las mesas electorales ante la absoluta pasividad del gobierno presidido por el señor Portela Valladares. Y abrimos ya nuestra página de información nacional aquí en Radio Universal. Se ha establecido la previa censura para la prensa en virtud de la declaración, como hemos ya informado, del estado de alarma. En el rectorado de la universidad nos fue facilitada precisamente anoche la siguiente nota en la que informa que se suspenden las clases dentro de 7 días. Nos pasan de la redacción un flash urgente, un telegrama urgente. Fuerzas de asalto toman la Plaza de la República en la ciudad condal, en Barcelona. Se ha establecido este cordón en la Plaza de la República de la ciudad condal durante toda la tarde. En esta plaza de Barcelona, gran flujo de fuerzas de asalto asistieron y al atardecer fueron reforzadas con el envío de un carro de combate, de un tanque. La circulación se abrió libremente, pero no se permite la formación de grupos y de momento no se ha producido ningún incidente reseñable. Nos vamos hasta La Coruña porque la carretera de Culleredo marcha un camión a cuyos ocupantes les dio literalmente el alto, la Guardia Civil, a fin de hacerles cumplir, según se dice, el reglamento de policía. Los ocupantes del vehículo, que eran comunistas, parece que dispararon contra los guardias cuando los miembros de la Benemérita les dieron el alto. Y estos contestaron, evidentemente, de la misma forma y mataron a uno de los comunistas que ocupaban el camión. Vamos ahora a una noticia publicitaria, como siempre, de la mano de nuestro patrocinador, Barón. Usted los debe usar si se quiere poder rifar. Barón también es sabio. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Barón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Barón Dandy. Regresamos informativamente hablando después de ese mensaje publicitario. Vamos con la actualidad, la
la actualidad social. Prestan servicio por primera vez, atención porque la noticia es relevante, agentes femeninos de la policía. Una de las particularidades de la jornada fue la de que por primera vez en la historia prestan servicio en Madrid los agentes auxiliares femeninos de los que dispone la policía. En total, solo fueron 10 las mujeres que prestaron este servicio, las cuales iban acompañadas por los guardias civiles y de seguridad y se dedicaban a cachear a las mujeres que, formando corro alrededor de los colegios, se dedicaban como actividad a las funciones de propaganda colectiva electoral. Y finalizamos este repaso a la actualidad social con un film de Charlotte. Charles Chaplin había hecho este día interesantes declaraciones, hoy, en la jornada de hoy, interesantes declaraciones a un colega, a un periodista, con motivo del próximo rodaje de su nueva película Luces de la ciudad. Vamos pues a una nueva noticia, un nuevo mensaje publicitario. ¿Sufre usted hernias? Antes de comprar nada, examine todo lo que se anuncia y al visitarnos podrá compararlo con el inimitable supercompresor Hernios automático, el más perfecto y científico que existe, sin tirantes de clase alguna, que construido ex profeso para usted, sirve para dominar y reducir totalmente su dolencia. Gabinete Ortopédico Hernios, Barcelona. Y les vamos a recomendar, como hacemos siempre en este tiempo de información, en estos boletines informativos de Radio Universal, les vamos a recomendar y les vamos a ofrecer un tema musical que está muy, pero que muy de moda en estos momentos en Madrid y en el resto de España. Estrella de plata, la que más reluce, porque me llevas por este calvario llenito de cruces. Bueno, pues vamos con noticias de toros y de deportes. El boxeador español Ignacio Ara ha vencido por puntos al argentino Jacinto Invierno en un combate a los pocos asaltos de dar comienzo ante un público de 25.000 personas, nada menos, en el Luna de París. En su próximo combate se enfrentará con Jorge Agar, y esta información nos la facilita la agencia internacional United Press. Pues hasta aquí hemos llegado con este boletín informativo en Radio Universal. Dentro de una hora exactamente, dentro de 60 minutos, volveremos con la información en Radio Universal. Hasta entonces, amigos. Bueno, pues como siempre en Noticiero de 1936 atravesamos la dimensión tiempo y volvemos desde febrero de 1936 al año 2019. Y hoy nos acompaña mi queridísimo Luis Togores, profesor, historiador, prolífico autor de obras imprescindibles para entender quiénes somos, de dónde venimos y cuáles fueron los representantes más destacados de la época, por ejemplo, que estamos narrando en este noticiario de 1936. Luis, para empezar, en el noticiario de hoy, del 17 de febrero de 1936, hemos hablado del estado de alarma. Todos podemos evocar, imaginar, presuponer que es el estado de alarma. Pero ¿qué es exactamente el estado de alarma? Vamos a ver, había como dos estadios. Había el estado de guerra, que era realmente cuando el poder pasaba, el poder político confiaba totalmente a las Fuerzas Armadas el control de la situación, y había un paso previo que era el estado de alarma, que no solamente tenía que ser por temas de orden público, como es en el caso que vamos a ver ahora, sino podía ser también en caso de catástrofes, inundaciones, terremotos. Y era en aquel donde las autoridades podían concentrar más poder, podían pedir ayuda al ejército y podían tomarse una serie de prerrogativas legales que podían durar hasta 15 días, fundamentalmente en el caso de las elecciones del Frente Popular, para mantener el orden público, porque no podemos olvidar que fueron unas elecciones, si las comparamos con la pinta actual, extraordinariamente violentas, con muertos, tiroteos. Entonces, claro, era la manera de poder controlar la situación. La prueba está que se prohibió, se retuvieron las armas, se cerraron armerías porque la violencia era muy grande. Y el estado de alarma, digamos, era el paso previo realmente a una situación de guerra o de sublevación, como había ocurrido en 1934 en Asturias. Durante toda la campaña electoral, los partidos de izquierdas hablan constantemente, apelan permanentemente a la amnistía.
¿A qué amnistía y a quién concretamente se referían como destinatarios de esa amnistía? Digamos, el caballo de batalla que buena parte del Frente Popular, que lidera Largo Caballero, es pedir la amnistía para aquellos que se habían sublevado realmente 2 años antes, en octubre del 34. Muchos de ellos estaban en la cárcel porque era un delito de sublevación. En el caso de Cataluña, la sublevación no había tenido mucha importancia porque había sido rápidamente contenida por el ejército, pero en el caso de Asturias, mineros, habían dinamitado la capilla, la universidad, y había habido un montón de muertos. Entonces, lo que se pedía era la amnistía para aquellos que habían sido condenados por rebelión militar y que tenían condenas muy importantes, porque recordemos que hay casi más de 1000 muertos en Asturias. Y era parte de la campaña, digamos, era acabar con la derecha que había gobernado, es decir, el famoso bienio negro, para hacer que esos que se habían sublevado el año 34, teóricamente a favor de un mundo idílico, propugnado por el Partido Socialista con apoyo de anarquistas y comunistas, bueno, pudiesen salir de la cárcel por los delitos que habían cometido. Para centrarle la cuestión a nuestros televidentes, en Noticiario de 1936 se habla de algo que evoca al conocedor, siquiera sea superfluo de la historia, que evoca algo verdaderamente siniestro. Hemos hablado en el informativo de la motorizada y del robo de actas. ¿Qué era esta unidad, la motorizada, y qué pasó con el robo de actas? O sea, las juventudes socialistas, en un momento determinado se unen las juventudes socialistas con las juventudes comunistas. De hecho, Carrillo inicialmente era miembro de las juventudes socialistas y luego cuando se unen se convierte realmente en el líder del Partido Comunista. Entonces, hay un grupo de las juventudes socialistas que no aceptan la unión con los comunistas. Entonces, constituyen una especie de milicia política que se llamaba la motorizada porque iban en motos, que van a ser, primero, una milicia violenta, segundo, muy moderna, porque ahora todo el mundo tiene motos, porque en aquella época no la tenían, y que además van a tener un papel determinante, porque van a servir durante las elecciones para coaccionar, robar actas, manipular elecciones, ejercer la violencia en los mítines de los enemigos. Entonces, este grupo, que se hizo muy popular y que luego acabó convirtiéndose incluso en escolta de Indalecio Prieto y otros políticos socialistas, pues tuvo una fama grandísima, que puede parecer, en el fondo eran una serie de pistoleros organizados por el Partido Socialista. ¿Y el robo de actas, Luis? El robo de actas, claro, cuando van viendo las elecciones, ahora han salido el trabajo de Álvarez Tardío, pues siempre se supo desde aquella época que las elecciones habían estado manipuladas. Ahora, hace menos de un año, conocemos la realidad, y es que el robo de actas en aquellos sitios donde ganaba la derecha, sencillamente se sustrajeron las actas. Se volvieron a rehacer al encargo precisamente con grupos como la motorizada, que permitían manipularlas y presionar, y entonces, claro, pues así ganó el Frente Popular. Entonces, ese robo de actas, que ha sido de muchísimas, ahora han aparecido después de prácticamente de 70 años, y ahora sabemos verdaderamente que las elecciones la ganó la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, y no el Frente Popular, como siempre se nos habían dicho. Profesor Togores, hemos hablado en el informativo de un personaje que tuvo una importancia determinante y que sin embargo ha pasado a la historia, no a la historia del común de los españoles, bueno, un personaje difuminado, no es muy conocido, no es uno de los personajes más conocidos de aquella época de la historia de España. Me estoy refiriendo a Portela Valladares. ¿Quién era Portela Valladares y por qué mantuvo esa actitud, bueno, que hoy nos suena de mucho, esa actitud pusilánime? Portela era un hombre que había sido ministro de Alfonso XIII. Era un hombre que podríamos llamar liberal, centro-izquierda, que justamente le toca gobernar la última etapa del bienio conservador. Y yo creo que la gran responsabilidad de Portela es precisamente justo antes de que se acaben de hacer los recuentos y se hayan visto las actas de las elecciones del año 36, él ya da por hecho que ha ganado el Frente Popular y entrega el poder al Frente Popular. Claro, cuando él hace esto, eso contribuyó decisivamente a que además las actas se pudiesen manipular más de lo que se estaban haciendo, porque sin salir los recuentos, él ya estaba traspasando el poder a Largo Caballero. Con lo cual, si ya antes, durante las elecciones, manipularon las actas, cuando llegaron ya teniendo el poder, pues prácticamente pudieron amañar las elecciones para que, como hoy día sabemos, ganase el Frente Popular. Yo creo que su responsabilidad es el incumplimiento de la obligación que tenía por don Niceto Alcalá Zamora de haber sido presidente del gobierno hasta el último día. Y de hecho es un personaje que luego se pone a favor del Frente Popular, curiosamente siendo un hombre, vamos a llamarle de derechas o de centro derecha, se pone durante la Guerra Civil a favor del Frente Popular y bueno, pasa sin pena ni gloria. ¿Y por qué será, profesor, que a mí Portela Valladares es un personaje que me
me recuerda muchísimo, aunque solo sea por aquello del eterno retorno de Nietzsche, me recuerda muchísimo a Mariano Rajoy. Sí, son seguramente personajes débiles que en un momento determinado no tienen la capacidad de aguantar sobre sus hombros el peso que la nación les ha puesto. Y por tanto, hacen, sí, probablemente mejor. O sea, yo creo que Portela no bebía. Sí. Yo creo que Portela no bebía. Bueno, pues nos tenemos que despedir, mi querido Luis Togores, historiador, vuelvo a repetir, prolífico escritor, autor de obras imprescindibles para entender el presente de España, conociendo su pasado. Nos vamos, queridos amigos, pero ustedes mañana, otra vez aquí, en Noticiario de 1936. Les esperamos. Gracias por su atención y lo dicho, hasta mañana.